la gente ni siquiera con el dolor cambia? Mira, porque la gente se ata al dolor. O sea, mucha gente se queda en relaciones tóxicas porque estas relaciones definen su identidad, porque prefiere el dolor al miedo del cambio, al miedo de la transformación, a lo desconocido que esto representa. Y entonces, una relación tóxica se define a través de 3 o 4 aspectos. El primero es una tensión constante. En todas las parejas hay tensión, pero cuando esto es un aspecto crónico, cuando tú encuentras a la otra persona y siempre te pone en tensión su presencia, porque te va a gritar, porque esto es un problema. Deberías pedir ayuda por esto. La segunda es la competición. Si en una pareja tú comienzas a competir por todas las cosas, es un reto constante, esto es un problema. Y el tercer aspecto, que también es fascinante y tóxico, es cuando hay un juicio constante hacia la otra persona, una crítica constante hacia la otra persona, que no te va bien, que tienes que cambiar porque esto no va bien. Entonces, estos 3 aspectos son tóxicos cuando son crónicos. Y esto debería romperse. ¿Cuál es el punto? Es que tú te incluso aficionas, te atas, te lo cuidas estos aspectos de toxicidad en una relación, porque tienes miedo de cambiar, miedo de perder esta persona, porque te asusta más la vacuidad de su ausencia en lugar de la presencia tóxica. Y entonces muchos miedos que tenemos lo cuidamos, lo guardamos adentro. Esto es un problema del ser humano que no, no ha aprendido el arte de dejar ir, el arte de dejar fluir las situaciones. Muchas situaciones en nuestras vidas han hecho su tiempo. Hay relaciones que deberían empezar por amor y terminar por amor. Y no terminan por amor. Porque tú prefieres seguir alimentando un zombie que ya se ha muerto, es un muerto que vive, que camina, que es esa relación, en lugar de perder todos los aspectos que esta relación representa. Porque después de un poco tú cesas de ver la persona y solo puedes ver lo que la persona te representa. ¿En qué sentido? Si la persona te representa seguridad, aceptación, amor, casa, tú te apegas a estas cosas y dejas de ver la persona que tiene delante. Y esto es un problema importante. Es un problema importante porque lo único que puede salvarte es una crisis. Imagínate la suerte de que esta persona te va a traicionar, que te ayuda a solucionar un problema que tú no querías ver. Entonces tú enfocas la traición porque te parece que se cae el mundo y es la suerte más grande. Y pasa así, que en el momento es una tragedia y 2 años después tú dices, menos mal que ha pasado esto, menos mal, pero te das cuenta después. Es curioso eso, ¿no? Porque en muchas ocasiones yo creo que, bueno, yo soy muy seguidor de Tony Robbins y él habla de que la vida nos pasa para nosotros. Es decir, que lo que pasa es que en inglés suena mejor, ¿no? Life happens for you. Es decir, como que pasa para ti. Y la mayoría está viendo constantemente que es como que la vida va en tu contra. Cuando es lo que tú decías, si viéramos que ese tipo de situaciones nos están salvando de algo, yo creo que cambiaría un poco la forma en la que viviríamos la experiencia. Mira, hay una expresión japonesa, a mí me encanta, la cultura japonesa me encanta, porque ellos no intentan controlar las situaciones, intentan ponerse en armonía con las situaciones. La expresión es shikata ganai, ¿conoces esta No, palabra? Shikata ganai significa las cosas son así. Es aplicar el discernimiento de comprender cuando la naturaleza de las cosas es así. Ya está, no te apegues porque sufres. Si esta relación se ha acabado. No te agarres, no resistes. La forma, rechazar algo o resistirse a algo es una forma de apego. Es una paradoja, pero es así. Entonces, cuando las cosas han hecho su curso, se han acabado, cesa de empujar, de ejercer presión. Es como, mira, ¿cómo se dice? In italiano si dice ciliegi, gli alberi ciliegi, ¿conosci? no. ¿Cómo se dice en español ciliegi? ¿Conocéis? Cerezos. Cerezos. En Japón florecen una vez al año. Emplean un año para hacer estos flores maravillosos que caracteriza el Japón. Y en 2 días o 3 días se van. Un año para 3 días. Es como si tú, imagínate un niño que se pone allí y le da tristeza, angustia y dolor porque estas flores abandonan el árbol. Si este proceso es necesario por un nuevo ciclo, para alimentar la tierra, o sea, es la naturaleza de las cosas. Shikata ganai es esto. Admites que la naturaleza de la vida es esto. No luches.
en contra de la corriente, abandónate a esto. Nuestra cultura no quiere esto, por esto sufrimos tanto. Y por esto la enfermedad nos muestra que es un momento ese momento de cambiar. Pero ¿cómo encuentras ese equilibrio entre dejar fluir las cosas e intervenir hasta, o sea, ¿sabes? Porque creo que puedes decir, bueno, me echo en el sofá y dejo que la vida fluya, pero no se trata de eso, ¿no? Hay que salir a actuar y hacer las cosas que correspondan. Hay una diferencia muy grande entre dejar ir, luchar o dejar de luchar y renunciar. La renuncia es cuando, mira, hay un cuento, para mí es muy fascinante. ¿Sabes cómo han descubierto la más grande minera de oro? Minera se dice, ¿no? En Sí. español. En los Estados Unidos, porque el propietario había intentado de buscar el oro, mucho dinero, mucho trabajo, y al final renunció. Y no puedo más, se desanimó, vivió una depresión grande y vendió ese terreno para poco dinero. El propietario sucesivo pagó a un geólogo para hacer un estudio y el geólogo le dijo, es posible que haya oro allí. Comenzó nuevamente a trabajar y 1,5 metros después descubrió la más grande minera de oro del mundo. Renunciar a veces es hijo del desánimo, del miedo, del cansancio, de la pereza, de muchos factores. Nosotros no somos educados al discernimiento. O sea, nosotros a veces empujamos cuando no deberíamos, renunciamos cuando es el tiempo de luchar. Eso es un gran problema educativo, y pasa a través de la escucha del cuerpo, la escucha de la mente, la autoobservación. Es un proceso de educación, de aprendizaje muy importante. Yo cuando me hago 2 o 3 preguntas para comprender si es tiempo o no. La primera es, ¿esta situación me está consumando o me está alimentando? La segunda pregunta es, ¿dejo ir por miedo o porque me encuentro en un estado de claridad, de felicidad, de integridad, y la elección es hija de este estado? Porque si yo elijo a través de un estado de miedo, de confusión, de angustia, de rabia, de culpa, de resentimiento, de frustración, de impotencia, probablemente mi elección será la hija de estos estados. Si yo me centro, encuentro un estado de felicidad, un estado de conciencia, de lucidez, de creatividad, y a través de este estado de integridad elijo, significa que la elección es correcta. Pero al final me pregunto también, ¿esta elección mía impacta sobre la colectividad? O sea, lo que yo hago tiene consecuencias positivas o negativas sobre los demás. La responsabilidad también entra en juego en una decisión que concierne el dejar ir o el seguir luchando o renunciar. Entonces hay varios factores. Yo me pediría siempre estas cosas. Y después, otra técnica, otro aspecto que yo utilizo, siempre en las cosas me hago 4 preguntas. La primera es ¿por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué elijo esto? La segunda es ¿qué? ¿Qué elijo? Porque muchas personas eligen sin saber qué están eligiendo. Es impresionante, tenemos una confusión. La tercera es ¿cómo elijo? ¿Cuál es el proceso a través del cual yo elijo? ¿Cómo estoy eligiendo? ¿Cómo pasa el proceso de elección? ¿Pasa a través de un impulso emocional, de una compulsión, de un rechazo? ¿Pasa a través de un deseo que es un deseo instintual? ¿Pasa a través de un razonamiento? ¿Cómo se da? La última pregunta hay una más. La penúltima pregunta, la cuarta es ¿quién? ¿Quién elige? ¿Elige el niño rechazado, el niño abandonado, la mujer traicionada, el hombre fracasado, el hombre realizado? ¿Cuál parte de mí está eligiendo? Y la última pregunta es ¿con cuáles consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de mi elección? ¿Lo ves cómo es posible transformar una simple elección en un proceso de autoconocimiento, de profundización y sobre todo de discernimiento, de educación de nosotros mismos? Estos son elementos que representan para mí un proceso de medicamento natural, Y me parece curioso, una de las cosas que tú dices de las preguntas que te haces es quién elige. Más allá de si desde qué estado lo estás eligiendo, ¿es una elección tuya o puede ser una elección del entorno, ¿no? Una elección, tú lo hablabas antes, yo creo que la mayoría a día de hoy tiene deseos que no siquiera son propios. Yo en muchos casos les hablo a la gente de que, por ejemplo, uno de los propósitos de nuestro cuerpo es moverse. A ti nadie te pidió que tuvieses una casa grande, un auto de lujo, un superdeportivo.
te dieron un cuerpo y le estamos privando de su principal propósito, que es de ponerse en movimiento, y estamos pagando las consecuencias. Mira, la pregunta ¿quién elige? Es potentísima. Imagínate que nosotros, sin darnos cuenta, tenemos varios niveles de identidad. Tu nombre, tu ser hombre, tu ser español o... ¿Cómo te defines? ¿Portugués, español? No, venezolano. Venezolano. Sí. Ok, entonces tu ser venezolano, tu ser sudamericano o tu ser europeo, mi ser sardo, italiano, eso es otro nivel. Después, tu ser hombre o mujer, ya esto es un nivel de... Tu ser humano, esto es otro nivel de identificación. O tu ser vida, tu ser vivo. Cada uno de estos niveles tiene códigos comportamentales, decisionales. Elegimos a través de estos códigos. Mira, te pongo un ejemplo para darnos cuenta de cuánto potentemente estos niveles de identificación influyen sobre nuestras elecciones y están guiados y manipulados a través de exigencias de mercado. Yo estuve saliendo con un barco desde el puerto de donde vivo, que está a 30 metros del mar, un mar maravilloso en Cerdeña. Y el barco era todo de amigos de Cerdeña, sardos. Y hemos cruzado un barco de milaneses, de personas de Milán. Los barcos, por desgracia divina, se han tocado. Y del otro barco dijeron, mira, estos pastores sardos, insultaron. Y allí salió el código del sardo. Estuve pensando de cómo raptarlo, de cómo cortarle las orejas, de cómo ponerlo en un bosque, de cómo esconderlo. O sea, y me he mirado haciendo esto diciendo, ¿de dónde sale esta elección de comportarme de esta manera? Y era un código, el código del nivel de identificación con el lugar Sardeña, los catalanes, los vascos, los españoles, que el sur de la España, el norte, el sur, todo eso son códigos que originan de un nivel de identificación inconsciente que actúa y que influye tu elección. Una mujer que elige como mujer, o que elige como madre, o que elige como familia, o que elige como que representa un grupo social o un europeo, son niveles completamente diferentes de elección. Son códigos que entran en juego cuando tú te identificas con esta categoría. Por esto es tan importante auto-observarse y comprender las dinámicas y el funcionamiento de la mente, porque la mente influye la química del cuerpo. Y entonces es muy importante cómo eliges tu pareja. ¿Cuál parte de ti ha elegido tu pareja? ¿Quién elige? Una persona que tiene miedo de la soledad es un mecanismo de compensación. Cuando tú miras a ella o a él, ¿lo ves o ves los aspectos de tu mente, los deseos que proyectas, las expectativas, las necesidades? Esto es el punto, esta es la locura y la ilusión. Vivimos en una imaginación colectiva mental impresionante. Salir de esto es posible. Y cuando tú sales, las elecciones y las decisiones no son más hijas de un proceso inconsciente, sino de una conexión profunda con tu parte más auténtica y pura.